Bueno, vamos ahora a empezar el cuarto y el quinto capítulo del podcast. También saluda a Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Estás aquí? ¿Qué tal? Para que veáis Behind the un poco, scenes. para que veáis un poco el detrás de cámaras. Así que nada, empezamos y saldrá el próximo lunes como tal. Bueno, empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, en función de la hora en la que lo estés viendo. Somos el podcast de Autónomo a Empresa y hoy estamos grabando el cuarto episodio, sobre todo que vamos a tratar sobre cómo crear esta estrategia de ventas una vez que ya estamos pasando de la etapa de autónomo a empresa como tal. Este podcast lo hacemos por varios motivos, ¿vale? Y también después de esos primeros capítulos que hemos tenido varios feedback, para explicar por qué lo estamos haciendo y dejarlo muy claro, ¿no? La primera es para dar esta visibilidad y este aprendizaje que hemos tenido tanto mi socia Ana como yo sobre cómo pasamos de ser un autónomo o una autónoma a crear tu propia empresa, y después también para compartir este conocimiento para que tú, que estás ahí en tu casa o viéndolo en el tren o donde estés viéndolo, también tú puedas aprender y reflexionar sobre aprendizajes que estamos teniendo, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante para nosotros, que es el de estrategia de ventas, que es muy diferente a tener tu empresa totalmente descontrolada. ¿Y qué significa esto, no? Nosotros cuando planificamos una estrategia de ventas, la hacemos a través de 5 pasos, que son los que vamos a indicar ahora mismo. ¿Cuáles son estos pasos, no? El primero es el de hacer un análisis actual de la situación en la cual estáis, ¿no? Imaginemos que estamos en un periodo de diciembre o de enero, que ya hemos pasado todo el año natural. Los periodos se pueden poner en el momento en el que tú quieras, pueden ser de 6 meses en 6 meses, de 3 meses en 3 meses, ¿vale? Un plan en un periodo de tiempo determinado, y lo que haces en ese momento es analizar cuáles son aquellos clientes que te han entrado, cuáles son aquellos clientes que te han venido por un canal o por otro canal, y después también cómo se ha hecho la implementación de esto. Hay un funnel, que es el típico funnel que todos conocemos, que es cuántos clientes has captado, o sea, cuántos potenciales leads has captado, cuántos después te han convertido y después también qué retorno de inversión te ha dado esto. Una vez que tenemos esto claro, tenemos que entender que esto es la base de nuestra estrategia que vamos a tener de cara al futuro. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque no podemos planificar el futuro sin el dato actual, ¿vale? Y lo que vamos a tener sobre un periodo de tiempo determinado es el dato que nos permite poder escalar nuestro propio negocio como tal, ¿vale? Una vez que ya hemos pasado esta fase, entramos en la segunda fase, que es la de definir esos objetivos claros y esos KPIs que nos van a marcar el próximo periodo de tiempo, ¿vale? Nosotros, como de autónomo a empresa, lo solemos hacer de año a año, pero sí que es verdad que hacemos revisiones cada 3 meses sobre el estado actual de cómo estamos yendo en cuanto a ventas, ¿vale? Esos objetivos, ¿cómo los solemos hacer? Los solemos hacer en un múltiplo, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que puede ser un múltiplo de 1,5, de 2 o de 3, ¿vale? Que es el que solemos recomendar, sobre todo si estás en el mundo de los servicios, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que a partir de este múltiplo que tú te pongas de facturación, imaginémonos que el año pasado hemos facturado 300.000 o 400.000 euros, si lo multiplicamos por 2, pues sería un objetivo de 800.000 o 600.000 euros, ¿correcto? Una vez que hemos puesto estos objetivos, tenemos que pasar al tercer aspecto, que es con qué recursos internos y externos vamos a tener para poder llegar a estos objetivos. Porque no es lo mismo llegar a 300.000 euros que llegar a 600.000 euros. Son múltiplos completamente diferentes y son opciones que tenemos que dar al equipo para poder llegar a este punto en concreto que queremos llegar con el negocio como tal. Esto lo tendremos que ver de diferentes perspectivas. Por ejemplo, ¿con cuánta gente contamos dentro del equipo para poder llegar a este múltiplo? ¿Con cuántos recursos, con cuántas herramientas digitales de software tenemos para poder facilitar y optimizar este proceso? ¿Veis que son diferentes cosas que tenemos que ir viendo para ver tanto internamente como externamente qué es lo que vamos a dar al equipo para que esto se pueda cumplir? Una vez que ya tenemos estos recursos, que ya estamos facilitando esta parte, tenemos que ver también el tema de la caja, ¿vale? Y eso es un tema muy importante, ¿vale? Que es esencial para poder crecer y que también la tenemos que contemplar en la estrategia de ventas, que es, si nosotros queremos crecer, habrá un momento
en el cual tendremos que adelantar más dinero de el que estamos recibiendo. ¿Por qué? Pues por un ciclo muy sencillo. Imaginémonos que empezamos con una venta que hacemos en febrero y son 3 meses de proyecto. Quizás vas a cobrar una parte ahora y la vas a acabar de cobrar toda cuando termine el proyecto, que sería en abril, y la factura se cobra en mayo o en junio, ¿no? Por lo cual ahí hay un desierto que tú tienes que aprender a cubrir. Y eso lo trabajamos nosotros con bancos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una deuda que nosotros podemos asumir para que ellos nos den una parte del gasto que tenemos vendido ya, ¿vale? De esto hablaremos un poco más dentro del podcast, pero tenemos que ver cómo nos apalancamos con la deuda para poder crecer. No podemos crecer si no tenemos recursos y herramientas para poder crecer. Eso es una básica del mundo de empresa. Y una vez que sabemos que podemos dotar de estos recursos y vemos cómo buscamos estas herramientas para el propio equipo, vamos al último punto, que es el de cómo hacemos estas métricas y esos objetivos más bajados que se llevan también al equipo para que se puedan ir haciendo un seguimiento de cómo estamos yendo paso a paso para llegar al objetivo final, que es el de 800.000, 600.000 o 1.000.000 de euros en el caso de cada empresa. Así que ahora, antes de empezar el podcast, os pedimos que os suscribáis y después también que pongáis la parte de notificaciones, porque estamos subiendo cada 2 días un vídeo de este tipo de información, por lo cual empezamos a ver el podcast. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida, Ana, otra vez. Muchas gracias. Ahí estamos a por el 4º capítulo, ¿no? 4 capítulos ya. ¿Cómo ha ido este feedback que has tenido de la gente que nos han ido escribiendo y demás? Pues la verdad es que muy contenta con el feedback porque la gente es muy agradecida respecto a la sinceridad y la apertura que estamos teniendo, que creo que era también nuestro objetivo, ¿no? El explicar lo que es emprender y hacer crecer tus negocios con total transparencia. Ana, a ver, seamos sinceros, ¿vale? ¿Se puede crecer una empresa sin un sistema de ventas? Es complicado porque para poder crecer tienes que poder tener una mínima previsión de lo que va a entrar. Entonces necesitas poder tener este sistema que te asegure lo que vaya a entrar. Dentro de estos sistemas pues hay muchas opciones que ya podemos debatir, pero es importante tener esta estrategia y este sistema. A ver, te pongo 2 casos, ¿vale? Te pongo un caso de una empresa que empieza, que está creciendo, o más bien de un autónomo o microempresa que está empezando con 1 o 2 empleados o empleadas como tal, y en este momento empieza a tener personas y le empiezan a llegar clientes como, ¿no? Aquí esta persona ¿tiene un sistema de ventas o no tiene un sistema de ventas? Y le empieza a llegar de manera orgánica a los clientes. De manera orgánica, que es el principal motivo muchas veces, ¿no? ¿Eso es un sistema? Es un sistema dependiendo de cómo esté gestionado para mí. Es decir, si tú tienes una organización de fidelización de tus clientes, que sabes que esos clientes te repiten X veces al año un servicio, por ejemplo, que sabes que animas o tienes una manera de trabajar con tus clientes actuales que te hacen una recomendación a sus otros clientes y tienes más o menos calculado de cada cliente puedo conseguir 3 clientes más y lo hacemos de manera orgánica, pero con una mínima estrategia y un sistema detrás, te diría que sí, si es a lo loco de, me van llegando y no tengo ni idea de dónde me vienen, no tengo un análisis y voy asumiendo lo que me va llegando, entonces no. Entonces, yo creo que hay como 2 momentos, ¿no? Hay un momento donde puedes hacer esto, o sea, puedes vivir un poco de el boca a oreja, ¿no? Porque van llenando los clientes, vas creciendo, sabes también un poco, como tú dices, ¿no? Este pequeño sistema, ¿no? Que te va a ir dando esas opciones, ¿no? Para ir creciendo. Pero también es verdad que llega otro punto de cuando estás empezando, que para mí ya es cuando ya estás afectado a los 200.000, 250.000 aproximadamente, que ya es un límite de facturación, que si no tienes una estrategia de ventas, no puedes cubrir los costes del equipo. ¿Sabes? Entonces, para crecer necesitas tener ese sistema. ¿Sabes? En ese caso creo que es un poco lo que hemos hecho con De Autónomo a Empresa, ¿no? Y también lo que tú has vivido en otras empresas y también con los diferentes casos que tú tienes, ¿no? Efectivamente. ¿Tú te acuerdas del día que empezamos tú y yo a montar la estrategia de ventas? Pues no. ¿En qué momento? Cuéntame. No, cuando
yo me acuerdo, ¿no? Que aquel día dijimos, vale, ¿cuánto hemos facturado este año? ¿No? Y cómo podemos crecer para el año siguiente, ¿no? Y ahí me acuerdo yo que tú y yo estábamos hablando sobre, vale, este año hemos tenido entre los dos pues un volumen de 400, por ejemplo, y queríamos crecer a mucho más, ¿no? Que de hecho... A doblar, justamente, ¿no? Este doblar, luego nos hemos dado cuenta que por mucho que creábamos este sistema o esta estrategia, no es tan fácil doblar. No es tan fácil doblar. ¿Por qué? Pues no es tan fácil. Bueno, al final yo creo que es el punto en que has dicho. Al principio quizás mucho más sencillo doblar porque tienes muchas más opciones de crecimiento, ¿no? De de crecimiento exponencial que tienen muchas veces al principio los negocios, pero luego llega un momento donde te estancas. Es decir, si no pones acciones nuevas, esto se estanca. Entonces estamos, yo creo, en ese momento justo en el que si no vas poniendo nuevas acciones al plan de ventas, nos estancamos. Porque al final la network y los canales anteriores llegan a un límite. Exacto. Y ahí es donde yo quería llegar. Es el tema de canales, ¿no? Para mí la estrategia de ventas no es otra cosa que un canal de ventas con, o mejor dicho, varios canales de ventas de manera organizada que te permiten predecir cuánto vas a llegar a más o menos facturar. Pero realmente es hacia así. Bueno, un poco, Excel lo aguanta todo, como digo siempre. Claro, y es un poco ver hacia dónde vas a ir, ¿no? Hablemos de canales, ¿vale? Los canales son más importantes de lo que pensamos que son. Vale. ¿Qué canales podemos tener cuando estamos montando esta estrategia de ventas para querer crecer? ¿Qué canales podemos tener? Tenemos el canal marketing digital con un sistema ya sea orgánico o sea paid. Tenemos canal, por ejemplo, nosotros que trabajamos con licitaciones públicas, tenemos canal comercial directo de vamos a vender con una estrategia de captación, en nuestro caso, por ejemplo, empresarial. Tenemos un canal, por ejemplo, de referrals. Tenemos muchas opciones realmente. Claro. Darnos a conocer eventos, ponencias, formaciones. Tenemos canales más presenciales, menos. Y para mí la importancia es analizarlos todos en base a quién nos queremos dirigir y a partir de aquí testear. Exacto. Entonces, para tú poder ver qué canales son los que te funcionan o no, tienes que hacer esto, que es testear. Es decir, tú al principio pones sobre la mesa, oye, yo con estos canales que tengo ahora he llegado a 200.000, por ejemplo, pero si yo amplío estos canales, ¿podré llegar a 400.000 o a 500.000? La respuesta muchas veces es que sí o que no. Pero ahí lo que tienes que hacer es una corrección conforme vas haciendo, ¿no? Por lo cual, probablemente, aunque tengamos que hacer una estrategia de ventas, lo que al principio vamos a hacer no será lo que acabemos ejecutando porque van a haber variaciones en el propio sistema. Esto es la vida también de cualquier empresa y cualquier emprendedor. Hacemos planes para luego nunca cumplirlos. Con las ventas es exactamente lo mismo. Exacto. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con un punto, ¿no?, en el cual teníamos una hipótesis que es, oye, vamos a crecer a partir de licitaciones, ¿no?, que era uno de los canales. Bueno, hemos ya comprometido la facturación que teníamos prevista para hacer. ¿Ya? ¿Ha Pero funcionado? y ha funcionado y vamos creciendo, pero tenemos que aumentar y seguir evolucionando eso. Eso a la práctica hemos visto que hemos hecho este sistema de ventas, ¿no? De, oye, enviamos varias licitaciones que lo hacemos con otra empresa que se llama Fundado, lo pasamos por aquí y sobre esto damos algunas licitaciones que nos dan y otras que no nos dan, ¿no? A la práctica habíamos hecho como unos números en base a cosas anteriores que hayamos tenido, pero luego vimos que no era tan así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hacemos las licitaciones es muy importante el contacto que tú tengas, ¿no? Entonces, a partir de aquí vimos que no se podía escalar tanto como queríamos, ¿no? Por lo cual, ahí vino la primera rectificación de esa estrategia de ventas, que es el de, oye, si queremos llegar a 800.000 o a 1.000.000, ¿cómo podemos hacer para hacer esta variación que nos permita llegar a esa estrategia que vamos a seguir? En nuestro caso, lo hemos hecho, y lo podemos comentar ahora, lo hemos hecho diciendo, vale, teníamos tan solo este plan y ahora hemos abierto nuevos canales para intentar llegar a esa facturación. Oye, pues tan solo si eran licitaciones españolas, pues ahora iremos a programas europeos, ¿no? Después también haremos cursos propios, ¿no?
haremos diferentes otras vías de ingreso que nos permitan llegar a ese objetivo final. A la hora de crecer, la diversificación es muy importante. Exacto. O sea, cuando tienes un servicio o producto, simplemente, hay muchas maneras de crecer y podemos expandirnos, como dices, al final a nivel pues europeo, mundial, pero también podemos lanzar otras líneas, ¿no? Cuando hablamos de crecer y de vender, no solo son los canales, sino el que vendemos. Entonces, ¿cómo has visto al equipo con este crecimiento? Porque el equipo, claro, estaba acostumbrado a trabajar esto. Ahora crecemos y somos más, ¿no? Pero tenemos que hacer este engranaje, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace para absorber, que el equipo pueda absorber esta estrategia de ventas? Definir muy bien cada uno de los pasos. Yo creo que rescataría la introducción que has hecho en este podcast, ¿no? Si tenemos bien la estrategia, tenemos bien estos canales, a qué servicio se dirige a qué persona concreta y en qué canal, se puede sistematizar mucho más fácil, repartir tareas y sobre todo el seguimiento que decías también en la introducción. Tú te encargas de este canal, testeas, sacamos unos números y a partir de aquí mejoramos. Yo diría que es trabajar un poco con esa metodología ágil, ¿no? De probamos esto, testeamos, funciona o no funciona, rectificamos. Obviamente es un apretón, es un estrés. Y esto cuando decidimos como emprendedores, emprendedoras, quiero hacer un crecimiento, tenemos que saber que habrá un pequeño caos controlado. Tenemos este caos controlado, pero al equipo se le tiene que dar las herramientas, el espacio y también creo que el empoderamiento, ¿no? Un poquito de cada uno de su responsabilidad, de yo me encargo realmente de ver si esto va a funcionar y me lo creo y lo vivo. Y a partir de aquí vamos haciendo este engranaje y viendo con qué nos quedamos, qué descartamos y qué probamos nuevo. Y esta es la constante evolución de cualquier estrategia. En este punto para mí es muy importante el equipo. O sea, porque la estrategia la podemos hacer y tú y yo podemos sentarnos cada día y hacer esas estrategias diferentes y haríamos 1000 cada día, ¿no? Pero después, cómo el equipo absorbe esta estrategia es muy importante. Y más al principio que estás con un equipo de 7, 8, 9, 10 personas, pero que realmente necesitas que el equipo esté aprenda a cómo hacer esta estrategia, porque probablemente harán cosas que hasta ahora no estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Quizás ahora llevaban 2 programas, pero ahora tienen que llevar no solo 2 programas, sino que 3, pero además coordinar cosas que hasta ahora no podían, ¿no? O sea, ese proceso de aprendizaje entre la venta y el delivery es muy importante. En ese sentido, tú también has tenido otras experiencias, ¿no? Sí. También tenías un sistema, tenías unos canales, ¿no? ¿Lo hacías también parecido a cómo lo estamos haciendo ahora? Diferente. Creo que en este caso nosotros hemos decidido aplicar unas estrategias nuevas con el equipo actual y creo que aquí es encontrar este equilibrio entre lo que pueden aprender y lo que pueden coger nuevo, siempre que se sientan cómodos y estén capacitados para hacerlo y a la vez aprovechar el talento que tenemos. Si vemos algo bien que sabe muchísimo de marketing y de paid, aprovechemos, ¿no? Entonces es encontrar este equilibrio entre el talento que tienes ahora mismo, cómo aprovecharlo, porque a veces es un canal que yo si estuviese sola no lo plantearía, pero con esta persona sí. Y a la vez que pueden aprender siendo realistas con las capacidades y el tiempo que tenemos. En cambio, en empresas anteriores, lo que hemos hecho ha sido, vamos a contratar para aplicar una estrategia concreta. Es decir, el crecimiento, vamos a coger una persona que sepa de esto para tirar para esta acción que hemos definido dentro del plan, porque no queremos ahora sacar de su rol a las personas que tenemos actualmente. Entonces yo creo que aquí depende mucho del momento que estás y llega, ahora estamos hablando pues de que tienes 2, 3 personas y empiezas a hacer un salto. Aquí realmente tienes que meterte mucho y tienes que apretar con el talento que tienes. Cuando ya tienes esto, la siguiente contratación quizá ya la puedes hacer teniendo en cuenta tu estrategia de ventas y ya la contratas para tirar una nueva vía que tiene más sentido coger a alguien de fuera que formarte tú y a tu equipo para hacer algo que no sois buenos. Entonces, aquí juntamos el talento que tenemos o incorporamos de fuera. Por ejemplo, yo en la empresa anterior lo que hacíamos era incorporar este talento y crear un departamento específico de esta parte de comercial y marketing. O sea, invertisteis, ¿no? O sea, vosotros tenéis un volumen de crecimiento, invertisteis en personal externo, en personas para que pudiesen hacer
un crecimiento. Teniendo en cuenta que tenemos que ser realistas cuando estamos creciendo, tú coges un perfil que pueda hacer esta estrategia, este plan de acción, ¿no? De ventas, pero a la vez te puede ayudar en alguno de los proyectos, ¿no? Entonces eran personas que tenían un porcentaje de su tiempo asignado a venta y un porcentaje de su tiempo en estar en los proyectos y en los servicios, porque tú no le vas a pedir a alguien que te venda un servicio sin haberlo vivido. Entonces tenían este doble rol y había personas que acababan disfrutando mucho de la parte de servicios y se quedaban en la parte de servicios, y había gente que disfrutaba mucho más de la parte de ventas y se quedaba en la parte de ventas, ¿no? Para mí siempre en todas las empresas que he estado es muy importante esta conexión entre departamentos, aunque sean mini departamentos, cada uno tiene su rol, que haya esta conexión. Yo no puedo vender algo que no vivo, ¿no? Entonces teníamos este híbrido, diríamos, de perfiles, y luego ya había quien ya entraba 100% con un rol de ventas. Interesante, porque, claro, quizás es por la diferente naturaleza que tenemos de las empresas, ¿no? Al final nos hemos unido también en parte por eso, ¿no? Por ejemplo, yo lo que nunca delegaría hasta que no tuviésemos un crecimiento de 15, 20 personas quizás, ¿eh? O sea, estoy hablando de dimensiones diferentes, ¿eh? Pero lo que me costaría delegar con cliente B2B, con B2C no, pero con B2B, es la parte de coger a una persona para que te venda, ¿sabes? O sea, ese error, porque también creo que hemos tenido las dos experiencias parecidas con personas que te venían para vender y después no te venden. Y yo mismo lo he podido ver también en mis carreras y creo que tú también, ¿no? ¿Cuándo es bueno incorporar a esta persona de solo ventas, ¿sabes? Porque ¿es el CEO tiene que vender o tiene que vender una persona comercial? Yo creo que hay un momento en el que tienes suficientemente paquetizados tus servicios y tienes un posicionamiento suficientemente bueno con tu marca para que pueda alguien ir a vender por ti. Eso no significa que tú no tengas que aparecer en algún momento en este proceso de venta. En la empresa anterior, por ejemplo, había un proceso comercial estructurado y yo, juntamente con el CEO en ese caso, no aparecíamos hasta el final de la venta, y si era necesario. Es decir, ya había había tipología de clientes, diremos, y la tipología A, tengo que aparecer yo, pero ya simplemente para conseguir cerrar la venta, porque ya piden una venta más consultiva, y este nivel de consultivo que piden lo tiene quien lo ha creado, no lo tiene otra persona. Pero hay otro tipo de clientes, o le diremos pues con un perfil más pequeño o con unos servicios más sencillos, que el equipo de ventas lo puede realizar perfectísimamente. Entonces aquí creo que es muy importante generar patrones de tus clientes. Esto cuando arrancamos, que decimos el buyer persona, yo sé persona, esto no se acaba nunca. O sea, cuáles son tus diferentes buyers para tus diferentes servicios y ver si es necesario que tú entres en ese sistema de ventas o no. Y lo ideal, ya hemos hablado de delegar, de equipos, lo ideal es que no seamos un cuello de botella en las ventas, porque si no sí que no se puede crecer. Entonces, que simplemente acabemos entrando en aquellos que son clientes, le llamaremos, no me gusta poner diferentes niveles, pero top, ¿no? Que necesitan que tú vayas a hacer esta venta consultiva. Si no, no hay crecimiento. Sí, los de high ticket o los de low ticket, ¿no? Los de sí, por ejemplo, lo estaba pensando, y en Fundado, por ejemplo, la empresa de subvenciones, ahí, por ejemplo, yo no participo en nada de la venta, nada. Quizás traigo algún lead que me vienen de diferentes fuentes y ya está, pero ya está todo sistematizado. Sin embargo, en clientes de high ticket, ¿no? Proyectos europeos, consorcios, licitaciones que tengamos que hacer, ¿no? O sea, cosas más grandes, sí que ahí ya me meto yo directamente, ¿no? Lo que pasa es que es cómo hacemos todo este traspaso a otra persona, ¿no? O sea, dejar que dependa todo tu negocio de otra persona es complicado, ¿no? Por lo cual yo creo que el CEO siempre tiene que estar vinculado de alguna manera en la venta, ¿no? Porque es principalmente uno de los puntos que tiene que tocar como tal. Yo creo que depende del negocio. Creo que ahora estamos hablando desde nuestras experiencias y tenemos un tipo de negocio que podemos llamar, le llamaremos consultoría. Entonces, las consultorías al final, los socios son los que salen a vender. Es la estructura que ya funciona así porque es una venta consultiva, como bien decía. Pero, ¿y si montas una cafetería? Tienes que estar. Amancio Ortega sale a vender. Entonces creo que depende del proyecto, tiene más sentido o menos la función del CEO como vendedor. Entonces, cuando tú montas un proyecto donde tu conocimiento es la clave,
ahí tienes que estar. Ahí tienes que estar. Pero si realmente queremos hacer este paso de autónomo a empresa y no tener solo una empresa, sino tener 10, tú no puedes estar en 10 vendiendo. Es inviable. Entonces tú tienes que sistematizar esto y lo que tienes que hacer es justamente compartir tu conocimiento para que haya alguien igual o mejor que tú en la empresa y que se sienta la empresa suya para que tú confíes plenamente en que pueda venderla y pueda dar la cara por ti y por tu proyecto, ¿no? Yo justamente es lo que intento con mis proyectos, que el equipo sea en el proyecto. Entonces, incluso hay veces que se generan nuevas líneas de negocio que yo ahora mismo, yo tengo líneas de negocio en mutuos que creo que no sería capaz de venderlas igual que personas del equipo, porque están basadas en el talento del equipo. Entonces, cuando tú haces crecer la empresa, creo que también tienes como que delegar parte de este control de los servicios para que fluyan un poquito con las personas. Pero obviamente si tú vendes un servicio en el que tu conocimiento es la clave, este sistema de ventas es más complicado del que te puedes desatender 100% y desaparecer. Es complejo. Claro, está claro, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora con de autónomo a empresa, nosotros, por ejemplo, no estamos, ni tú ni yo, haciendo venta con clientes, sino que tenemos un departamento, ¿no? Que es el de atención al cliente / ventas / marketing, ¿no? Que lo que hace es que coge una persona, llama, después otra persona la inscribe y después otra persona hace el curso, ¿no? Y lo está sistematizado. Exacto. Y está funcionando perfectamente. Yo creo que hay una parte también de en qué momento tú puedes empezar a delegar ese punto, ¿no? Que era un poco por lo que también creo que es la pregunta, ¿no? O sea, es algo que tú en algún momento lo tienes que dejar correr, ¿no? Pero ¿en qué momento? ¿Sabes? Y para mí aquí hay un tema que no se explica mucho, pero un tema de deuda, ¿vale? Ajá. El tema de la deuda es más importante de lo que pensaba y ahora nosotros mismamente lo estamos empezando a vivir bastante intensamente, ¿no? Imaginémonos que, como decimos, ¿no? Tenemos una proyección de 800.000, 1 millón, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tú, para poder crecer, necesitas también poder tener un cash para poder aguantar esta deuda que tú vas generando. Por ejemplo, alquilamos un espacio, son 2.000 euros un espacio, y claro, tú tienes que poder disponer de 2.000 euros para el espacio, también de 2.000 para el formador y también para mantener toda la estructura, que son costes que tú no tendrías tan asociados si no, pero como te vienen proyectos más grandes, tú los tienes que empezar a pagar, ¿no? Por adelantado incluso. Entonces, hay un momento que te quedas sin cash o no, depende del cash que tú hayas podido generar antes, ¿no? Pero para no quedarte sin cash, este punto de poder trabajar con los bancos de manera muy cercana para poder abrir estas líneas de crédito, estos préstamos y demás, para poderlo hacer. Pero hay un tema que no te explican tanto, y es que normalmente los autónomos que están empezando a ser empresa, con una antigüedad de 1 año o 2 años, difícilmente te van a dar una línea de crédito. Al menos que no hayas tenido mucho volumen de facturación, que en nuestro caso sí que ha sido uno de los puntos, pero una micropyme que empieza y factura 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 euros, muy complicado que se lo den. Bueno, hay que avalar entonces. Claro, o bien buscas un aval, ¿no? Que es el punto que o bien te puedes avalar tú como autónomo haciendo este punto, que puede ser una opción, o bien tiene liquidez suficiente la empresa para poder pedir un aval, o bien en nuestro caso tenemos fortuna, pero como son licitaciones, son públicas, es muy complicado que un consorcio o una licitación no te pague, ¿no? Por lo cual es más fácil poder conseguir esta línea de crédito, ¿no? No siempre. Sí, pero no siempre, porque entonces hay otra vía que es ¿no? el que te avance en la factura. Es decir, hay muchas vías que dependiendo de la fase en la que estás, puedes mirar. Y el banco está dispuesto a darte todas estas opciones, porque hay veces que pensamos, el banco me va a engañar. Entonces, mi gestora Lola dice... Sí, oye, mira, Ana, pues la póliza en el momento en el que estás es lo ideal. Luego está la línea, pero hasta que no llegues a este momento no vale la pena, porque la línea es más barata, pero ahora mismo no te lo recomiendo, porque tal, porque cual. Y entonces te da todo el detalle. Y no tenemos que tener miedo a verlo. Pero esto, por ejemplo, el avanzar facturas, simplemente el mirar y hacer 4 números vale la pena.
O sea, yo, por ejemplo, estaba en un momento en que decía, vale, hago una aportación de capital como Ana a la empresa o le pago al banco. Y de primera, si yo te lanzo esta pregunta, la mayoría de personas cuando yo hablaba de estos temas es como, bueno, pues metes tú el dinero, ¿no? Si lo tienes, ¿para qué le vas a pedir al banco dinero? Hombre, si lo meto, luego sacarlo, hay que pagar. Hay que pagar un porcentaje mucho más elevado que el que te pide el banco. Entonces, no tiene sentido. Pero esto no lo vemos de primeras. Pensamos, bueno, pues yo voy metiendo, ya, pero luego para sacar tienes que pagar los impuestos. Los impuestos. Eso es muy clave. Hay un punto que, si hablamos de autónomos a empresas, que es un nicho muy concreto y que es un proceso natural en muchos casos, ¿qué pasa si no te pueden dar una póliza de crédito, una línea de crédito y demás, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? O bien, como tú dices, buscas un aval y si no puedes encontrar un aval por lo que sea, hay una opción que es apalancarte en las ayudas públicas, ¿vale? Por ejemplo, hay una que es de ENISA, por ejemplo, o CEDETIS, ¿no? Que lo que te dicen es, mira, tú si quieres 25.000 a 75.000 euros, si tú tienes en el banco esta cantidad de dinero, yo te pongo la misma, o sea, yo te doblo la cantidad, ¿no? Pero si tú tienes 75.000 euros, ellos te van a poner 75.000 euros más, ¿no? Es un préstamo, en este caso, que te ponen, ¿no? Eso es en ISA. Pero te tienes que convertir en pyme innovadora para poderlo tener, ¿vale? Eso es una opción para las startups o para las empresas que están empezando. ¿Por qué? Porque si tienes un factor innovador, que es fácil de justificar un factor innovador, eso te permite que es una línea es un préstamo, ¿no?, que te dan, pero que es del Estado. Y ellos corren el riesgo de que quizás no se lo puedas devolver. Se lo tienes que devolver. Pero quizás... quizás... Y en la empresa anterior no lo devolví. Cerramos la empresa antes. Pues no sabía eso. Por ejemplo. A ver, ¿qué pasa ahí? Es que ahora has dicho ENISA y CEDETI y aquí, lo siento, pero te tengo que llevar un poco la contraria. Tiene un lado muy bonito, pero luego tiene un lado muy malo. En la empresa anterior la cerramos por pedir un CEDETI, cuando no deberíamos haber pedido ese CEDETI, porque justamente se vende muy así, ¿no? Uy, sí, ayudas y luego el préstamo y lo devuelves al 0%. Y cuando, bueno, pero hay que devolverlo, ¿no? Hay que hacer los números muy bien, porque si no luego te puedes pillar los dedos, y estamos hablando de cantidades que parecen pequeñas pero son muy grandes, porque si tú me dices 25.000 euros, quizá dices, bueno, no es tanto, pero te dan 25.000 si tienes 25.000. Normalmente, si tienes 25.000, quizá puedes ir tirando, ¿no? Entonces, realmente necesitas esos 25.000, los vas a invertir como tocan. Es que tú lo ves muy obvio, pero sabemos que aquí nos falta mucha cultura financiera. Entonces, 25.000, y que hemos dicho que los planes nunca se cumplen. Entonces tú dices, no, por estos 25.000 los invierto aquí, y lo voy a multiplicar por 3. O no, porque el canal no era el correcto, porque estás empezando y te has equivocado de buyer, porque te puedes arriesgar. Entonces, aquí yo siempre recomiendo el tener muy claro a quién prefieres deberle dinero y de qué manera, ¿vale? Si le prefieres deber dinero al banco, primero no te emociones pidiendo dinero, o sea, muy bien los cálculos, pide el mínimo que necesitas para hacer el crecimiento, no te emociones. ¿Quieres un ENISA? Vale, el ENISA lo puedes devolver o no, porque entonces, ¿cuál es el riesgo? Que el ministerio entre como socio en tu empresa. Bueno, es un socio que no molesta mucho, diríamos, ¿no? Entonces no es un mal socio tampoco, que yo tengo emprendedores que lo han hecho, pues no lo pago. Nosotros entramos en concurso de acreedores y fuimos a negociar la deuda, porque cuando tú entras, esto es un mundo también, pero entras en concurso de acreedores, negocias la deuda. ENISA dijo que prefería no negociarla. Esto nos lo quitamos de encima, por ejemplo. O sea, y hay un porcentaje muy elevado, no voy a decir el número porque no quiero mentir, pero está entre el 80 y el 90 de empresas que no devuelven los ENISA. Entonces, perdón ENISA, se los escucháis, pero es una realidad, pero es que es el porcentaje de empresas que muchas veces fallan, ¿no? Entonces hay que gestionarlo muy bien. Y luego el CEDETI, te dejo que lo expliques si quieres antes de que te diga lo que pasó con el CEDETI, que no has entrado al detalle. Explícalo tú misma, ¿cómo fue el CEDETI? Mira, nosotros pedimos un CEDETI porque en este caso teníamos una plataforma digital y queríamos evolucionarla, y para ello necesitábamos pues personal cualificado para hacer esto, y sabemos que los developers son caros.
Entonces, CDT era perfecto porque te ayuda con esta parte de I+D, de tecnología. Es una parte a fondo perdido, pero otro que tienes que devolver. ¿Cuál es el riesgo de CDT? Que no te lo dan todo por avanzado. Tú tienes que ir cumpliendo unos hitos, pero para cumplir esos hitos tú le tienes que pagar el sueldo a la gente. Entonces tienes que hacer los cálculos diciendo, con lo poco que me dan al inicio y lo poco que puedo ir desarrollando, yo ya puedo ir vendiendo suficiente como para devolverlo. O tengo otras estrategias alrededor, que es el banco, que es una ronda de inversión, que es no sé qué. Entonces creo que los CDTs están muy bien cuando ya estamos en fases más avanzadas. Sí. O sea, es una ayuda, es otra ayuda a gestionar adecuadamente el dinero. Pero me encuentro un discurso de NISAs, CDTs al mismo nivel y para mí no es lo mismo. O sea, NISA te puede ayudar en una fase inicial, CDT te puede matar. Hablando con justamente la consultora que nos llevaba a todo este tipo de préstamos participativos, de ayudas, nos decías que nosotros la mayoría de CDTs lo hacemos para empresas industriales. Que ya tienen un volumen. Claro, entonces tienes una parte a no retorno, esto te ayuda a un crecimiento, te puedes ir gestionando el dinero porque me va a ir entrando, lo devuelvo cuando quiero, tengo en cuenta el porcentaje de interés que es muy bajo y juego con ello. Lo que sí es, pero sí que es verdad que al final es como, o sea, no es lo mismo, pero es, o sea, tú siempre tienes que hacer los números, es decir, sí. Los números los tienes que hacer siempre, tanto si es una NISA, porque es un CDT, como si es un préstamo a un banco, o si tú mismo te aportas capital o es una ronda de inversión. O sea, que digo que hay opciones para financiarte, ¿vale? Pero obviamente lo que tú has hecho es hacer los números para ver que eso realmente te salga bien. Claro, porque entonces, ¿para qué vas a pedir este dinero, no? En nuestro caso, por ejemplo, tiene sentido que ahora pidamos diferentes cosas porque tenemos que financiar a corto porque en medio vamos a tener, ¿no? Por lo cual es una muestra segura porque ya está. Y quizá me voy del tema, pero que estábamos hoy en ventas, pero realmente cuando estamos creciendo y en fases iniciales de esta evolución de los proyectos, has nombrado ENISA, CDT, pero hay muchas ayudas. Entonces, aprovechémoslas, porque muchas veces nos quejamos, el Estado no ayuda, el Estado no ayuda. Yo creo que desde que existe Mutus cada año he recibido alguna subvención. Entonces, estemos al tanto de todo esto porque vale la pena ver a dónde podemos aplicar y cómo podemos aprovechar todo esto para crecer. O sea, no es, mira qué bien, me dan 5.000 euros, yupi. No, es esos 5.000 euros, ¿cómo los puedo aprovechar realmente para este crecimiento? Y a veces, hablando claro, nos da palo. Decimos, ¡buah! El formulario, el no sé qué. Pero si yo tengo estos 5.000 euros que entran, los puedo invertir en testear en estos canales de venta que son un riesgo, porque al final cuando hacemos esta estrategia de marketing y de ventas, siempre recomiendo que un porcentaje de esta, un 10%, lo metas a cosas que sabes que quizá no funcionan, pero si lo petan, vas a hacer un crecimiento. Otras ya lo pones en lo que te funciona. Entonces, si tú consigues que este 10% que tienes que ir invirtiendo lo sacas de otro lado y no es de tus propios beneficios, perfecto. Claro. Aquí, por ejemplo, hay algunas ayudas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña también hay por todas partes hay ayudas, ¿eh? Están las nacionales, las regionales y las autonómicas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros pedimos una ayuda de 17.500 euros que lo daba el SOC para poder contratar a una persona menor de 30 años. Y eso es genial. ¿Por qué? Porque en un momento en el cual tú no estás ahí que te cuesta dar, pues tú incorporas a una persona que puedes estar full time, que venga del SOC y te dan esta cantidad, ¿no? También hay otras ayudas de gente de más de 55 años, otras de menos de 30 años, que son las típicas, otras que te dan por adelantado, otras que te dan después. Por ejemplo, estas que pedimos nos lo dieron después. Claro, era un poco tricky, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, hay cosas que, como tú dices, nos tenemos que ir apoyando con todas ellas para ir sabiendo cómo vamos creciendo esta empresa como tal, ¿no? Ya para terminar, hay algunos puntos que creo que hemos tocado que son interesantes, que es una parte de cómo estructuramos, cómo hacemos este plan, ¿no? De esta estrategia de ventas, cómo después también nos financiamos, ¿no? Para poder hacer esto, pero no hemos hablado de las correcciones, ¿no? Las correcciones para mí son muy importantes. Y aquí tienes que ver qué primero vas, llegar al número o hacer como
que el equipo vaya a un ritmo que puede asumir. Y me explico para esto, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si nosotros ponemos un nivel de facturación de por 2 o de por 3, eso implica que el equipo podrá asumir cierta carga de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en el que el equipo no puede asumir eso? Obviamente nos tenemos que financiar, o si queremos llegar a ese nivel, o puedes recular y quedarte como estabas antes, o quedarte más o menos como en un punto de establishment, ¿no? O sea, ahí tú tienes dos opciones. Ujú. Aquí hay varios puntos que para mí son interesantes, ¿no? Y es la parte del empresario, ¿qué es lo que hace? ¿Va para adelante o se queda porque recula y ve cada caso que tiene que hacer? Mi perspectiva es que el equipo siempre podemos sacar lo mejor de ello, ¿vale? Ujú. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de dotar de recursos como tal, que ya hemos visto las maneras, pero también creo que es una parte de compromiso del equipo de que realmente podamos llegar a ciertos indicadores para que también poder crecer, por lo cual ellos pueden crecer, por lo cual todo el mundo puede crecer un poquito más. Las correcciones son necesarias en una estrategia de ventas, y si es así, ¿qué harías en un caso de estancamiento? ¿Te quedas o evolucionas? Yo, obviamente, las correcciones siempre son necesarias en todas las áreas del negocio. Yo te diría que no tengo una respuesta directa, es depende. Depende. Yo he tenido momentos donde para mí era un año de crecimiento y al final he decidido recular, sea por motivos diferentes, como quedarme embarazada, por ejemplo, ¿no? La vida está ahí. Para mí, si montamos negocios es para tener una buena vida y para que nuestros equipos tengan una buena vida. Entonces, para mí, el número es importante, sí, pero, y aquí sabes que somos muy diferentes, no lo es todo. O sea, yo prefiero que si el equipo requiere de un tiempo de aprendizaje, dárselo para luego hacerlo bien. Entonces, aquí es encontrar este equilibrio en el que siempre haya un crecimiento, siempre haya esta motivación. Para mí hay como un momento en el que si no hay nada que hacer, pues no sacamos lo bueno, pero si aprietas demasiado, al final la gente explota, ¿no? El estrés, que hace años esta palabra no existía y ahora la tenemos siempre en la boca. Entonces, es encontrar este equilibrio e ir incorporando a las personas a tiempo. Se dirá, por ejemplo, nosotros estamos incorporando personas a nuestros equipos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque preveemos este crecimiento. ¿Qué pasa? Yo en mi caso soy muy conservadora con añadir personas al equipo. Entonces tiene que haber esta estrategia muy clara de que yo voy a poder mantener a esa persona en el largo plazo, si no, no contrato. Entonces mi crecimiento hasta ahora ha sido controlado porque para mí las personas son lo más importante y no juego con el trabajo de nadie, porque sin esto nadie vive, ¿no? Entonces, yo pido un compromiso a mi equipo porque yo estoy comprometida con ellos. Entonces, intento siempre tener este equilibrio entre la facturación que queremos conseguir con el equipo que somos y, obviamente, todo lo que podamos aprovechar, que hemos dicho, para que el equipo tenga los mejores recursos para hacer este crecimiento. Nuestros negocios, creo que si crecen, necesitan personas. Sí, lo que pasa es que hay un pequeño punto que tenemos que ver, ¿no? O sea, sí que es verdad que depende de las personas. Y sí que es verdad también que debemos también equilibrar nuestra ambición con las personas, con la capacidad que tenemos de incorporar, ¿no? Ahí está. Con lo cual ahí es un mundo, ¿no? Que para mí es un poco como jugar al ajedrez. ¿Por qué? Porque lo que estamos explicando es mucho de empezar la partida, ¿no? ¿Qué hago? Muevo a los filas aquí, el caballo aquí y tal. Pero ¿dónde viene la magia, no? Al principio, cuando los jugadores de ajedrez juegan, van como súper rápido, pim, 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 ¿no? Pero luego, ¿cuánto tardan tiempo? Tardan tiempo en cuando ya está más avanzada la partida y ya te ves en situaciones que tienes que pensar realmente qué tienes que hacer, ¿no? Por lo cual, cada caso va a ser muy diferente. Si me dices mi perspectiva siempre es que las personas pueden ser un equipo súper comprimido, pero de un súper alto rendimiento. Entonces, para mí este equipo comprometido y que sea un equipo de alto rendimiento, para mí, sacar lo mejor de cada persona, tengo el caso de Sebas, Beto, Montse, ¿no? Que en sus propias áreas son personas que dices, wow, qué fuerte, cómo han podido crecer en ese momento, ¿no? Y eso creo que es esencial para acabar creciendo y crear esta estrategia de ventas que te apoye también un equipo fuerte
y que también tengas socios en el camino, pues que también te puedan acompañar. Muy bien, Ana, ¿te ha gustado este capítulo o no? Mucho. Creo que hemos tocado muchos temas. Muchos temas. No. Nunca es demasiado para compartir y para aprender. Yo creo que está genial. Y al final, cuando hablamos de una temática, todo está conectado. Entonces, es normal que salgan diferentes temas para llegar al objetivo del crecimiento. Muy bien, oye, pues yo creo que ya hemos terminado, pero sí que es importante recalcar que ahora haremos diferentes formaciones, ¿no? Uh-huh. Que quien se quiera apuntar a formaciones de marketing o de emprendimiento para hablar de estos temas como tal, os podéis inscribir justamente en esta comunidad que tenemos abajo de WhatsApp, que lo que vamos a hacer es que os podáis suscribir, podáis entrar para que podáis ir viendo estas notificaciones y estas actualizaciones que vamos haciendo diariamente. Por lo cual, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.